Me caso con Sonia en Torre del Mar, el cortijo de una chico. La ceremonia comienza a las 1:30. Hacemos antes un ferlo y unas fotillos con mi amiga. Y después hay 8 horas de barra libre. Algo de fiesta vamos a tener, creo. Está la gente que queremos que esté, gente que tiene muchas ganas de juerga, gente que nos quiere. Entonces al final las cosas que se hacen desde el amor nunca pueden salir mal. Vale. ¿Qué pasó? Cuéntame. Vale, que yo decidí, como yo canto, imito a Rosana y parece que la imito bien. Canto por Rosana, así. Dije, pues le voy a dar una sorpresa en la boda y voy a cantar el Talismán, ¿vale? Porque además yo siempre le decía, jo, cariño, me la podrías cantar, y ella, que no, qué vergüenza, delante de tanta gente. Y me la canto. Aquí a la izquierda, la primera izquierda. Sinceramente pensaba que era un poco, iba a ser un rollo de verano. Era como, no creo que esto avance, ¿no? Me dijo, entonces he perdido una amiga y he ganado una novia. Yo estaba aquí. Y yo aquí se me veía muy lejos. Estaba muy lejos, mira, yo estaba aquí tomando algo y entonces la mesa estaba aquí, entonces yo Y vacilaba y dije, ella hacía así. Pues eso parece. Y entonces me dijo, ¿quieres salir conmigo? Ahí, súper antigua ella, ¿sabes? Y yo dije, vale. Aquí el cafelito, ¿vale? A mí ella me encantaba en general, entonces, ¿por qué no? Al final, si era un rollo de verano para ella, pues bueno, pues esto fue un rollo de verano. Pero mira que no, que al final no. Que al final la ha liado. Ya tenemos más tatuajes iguales. Un montón. Ella decía, yo nunca me tatuaré con una pareja. Pues toma. Pues tú, lo he hecho todo. Pues llevas 8. Yo tenía claro que quería que fuera mi mujer, o sea, lo tenía súper claro. Porque, pues eso, nunca había sentido nada igual, nunca había vivido con nadie tampoco. Entonces era como, tío, súper guay, estamos súper bien, estamos súper a gusto, nos queremos, o sea, súper bien todo. Y yo sentía que, pues, que era para mí, que era mi mujer. ¿Cómo estás tan guapa? Qué guapa estás. Estás guapísima. Te quiero. Cuando etiquetamos fotos y demás, ponemos hashtag 404. Porque un día ella me dijo, pues yo te quiero muchísimo, yo también. Y ella me dijo, yo te quiero infinito. Y yo le dije, pues yo te quiero un número que no se puede ni encontrar, como el 404 error not found. Y entonces ya empezamos con la coña de 404, 404. Y ya es como nuestro, ¿sabes? Entonces nos vamos a tatuar. Cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. ¿Qué es lo que más me gusta de ella? Que para mí es que lo digo siempre, para mí es hogar, es casa, es estar bien, es estar ilusionada, estar calmada, sentirme bien. Es facilidad, es tranquilidad, es ilusión. Una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tuyo el desnudo y el corazón seremos uno. Es algo que nunca había sentido. Y otra vez me emociono. Y hemos llegado al momento clave de la ceremonia, en el que vosotras dos debéis tomar la palabra para confirmar lo que sentís la una por la otra. El momento de los votos. Yo antes nunca decía a mis parejas, nunca les decía te quiero. Y ahí así, todos los demás. Y la gente me dice, es que algodón de azúcar, lleváis 4 años y es como si estuvierais al principio. Pero porque es eso, es como tan intenso todo y tan bonito que yo se lo digo. Porque con ellas como, pues eso, todo bien. Dicen que los votos son las promesas del si quiero. Y yo contigo lo tengo claro. Si quiero y lo quiero todo, lo prometo. Gracias por enseñarme que se puede querer bonito, que se puede querer bien, que se puede querer siempre. En lo bueno, en lo malo.
Gracias por aparecer, por quedarte y por demostrarme que querer bien es posible. Es que parece fácil porque es fácil. Porque yo creo que cuando llega la persona se hace fácil. Y con Sonia todo es fácil, todo fluye. Entonces con Sonia desde el inicio todo ha fluido. De hecho, la gente decía, ¿pero vosotras no os peleáis? No. Eso es mentira. Nosotras, de verdad, que es que no nos peleamos. Las cosas son fáciles, pero no porque nos hayamos esforzado en hacerlo fáciles, sino porque de forma natural están siendo fáciles desde que nos conocemos. Y era todo súper sencillo, o sea, súper fácil. Su forma de ser en general, su forma de tratar, su dulzura, es súper generosa y a mí nadie me ha hecho sentir tan especial como hace Sonia. Nadie me ha mirado como me mira Sonia. Y que me encanta que todas las noches nos demos un beso, me digas, ¿dormimos? Y yo te digo, venga, date la vuelta y te abrazo. A mí nadie me había abrazado por las noches para dormir. Yo no sabía que yo podía sentir eso. Y nunca, nunca, nunca nos acostemos peleados. Nunca, nunca, nunca. No podría imaginar nunca merecer tanto. Y entonces como, joder, esto me ha pasado a mí, ¿sabes? Y me pasa con ella encima, que es que no puede ser mejor. Entonces, es brutal. Gracias por hacerme sentir la mujer más especial del mundo. Y gracias por hacer que todo sea fácil a tu lado. Es que al final lo que más me gustaría decir es gracias. Gracias por este camino juntas y por hacerlo tan bonito. Y si se trata de prometer, prometo seguir agradeciéndote cada día. Por mirarme como me mira, por tratarme como me trata, por quererme como me quiere, por hacerme sentir especial, no sé, por cuidarme, por todo, gracias.